Hoy vamos a profundizar en un tema que intriga a muchos fieles, los tatuajes desde una perspectiva bíblica. ¿Qué dicen realmente las Escrituras sobre esta forma de expresión artística? Acompáñenos en esta jornada de descubrimiento, donde exploraremos las enseñanzas bíblicas, consideraremos diferentes puntos de vista y reflexionaremos sobre cómo podemos integrar la fe en nuestras decisiones sobre tatuajes. Prepárese para un diálogo edificante y enriquecedor mientras exploramos este tema juntos. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido objeto de diversos debates y opiniones, tanto en la sociedad como dentro de la comunidad cristiana. Desde su asociación con prácticas paganas hasta su aceptación como expresiones artísticas personales, los tatuajes han sido un tema de interés y controversia en el contexto de la fe. Además de discutir la legalidad o no de los tatuajes, exploraremos las implicaciones más profundas de esta práctica. ¿Qué significado tienen los tatuajes en el contexto de nuestra relación con Dios y con los demás? ¿Cómo pueden los tatuajes ser una expresión de nuestra fe e identidad como seguidores de Cristo? En el pasado, los tatuajes se veían con frecuencia como señales de pertenencia a pandillas o experiencias carcelarias. Hoy en día, encontramos tatuajes en madres de los suburbios, adolescentes góticos, estrellas del pop y hasta líderes religiosos. Según el Wall Street Journal, casi la mitad de los millennials confiesa tener al menos un tatuaje. Antes, tanto la iglesia como la cultura dominante rechazaban firmemente los tatuajes. Ahora, es casi común ver a un pastor con un brazo lleno de tinta. Lo que antes era un símbolo de rebeldía, ahora se convierte en un tema de conversación fascinante. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre los tatuajes? El Antiguo Testamento ofrece alguna orientación al respecto. Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, establece alrededor de 613 leyes que abarcan desde el sistema de sacrificios y responsabilidades sacerdotales hasta el estilo de vida y gobierno del pueblo judío. En Levítico 19:28, Dios prohíbe los tatuajes como una forma de culto a los muertos, diciendo: no hagan cortes en el cuerpo por causa de los muertos, ni se hagan tatuajes. Sin embargo, en el versículo anterior, Levítico 19:27, también se prohíbe cortar los bordes de la barba. Además, otras leyes judías prohíben comer carne de cerdo o usar ropa de materiales mezclados. Levítico 11, 7 y 19. Reglas que los cristianos de hoy en día generalmente no siguen. Hay muchas leyes que aún serían beneficiosas actualmente. Y sin duda, todos los cristianos deben seguir los 10 mandamientos. Sin embargo, hay otros mandamientos, como no cocerás el cabrito en la leche de su madre, Éxodo 23:19, que eran específicos para las circunstancias del antiguo Israel. Entonces, ¿cómo decidimos qué leyes seguir en nuestra vida? Esto nos lleva a la hermenéutica. Como cristianos comprometidos, queremos ser fieles en nuestra interpretación de la Biblia, un proceso conocido como hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar y aplicar la Biblia en nuestra vida actual. El Dr. Ken Gore, profesor de estudios bíblicos en la Universidad Bautista de Dallas, DBU, lo explica claramente. La Biblia está escrita para nosotros, no a nosotros. Esta idea se desarrolla en el libro Cómo leer la Biblia en toda su extensión, una obra de gran valor. Los autores bíblicos fueron inspirados a escribir mensajes que resistirían al tiempo. Sin embargo, no estaban escribiendo directamente para nosotros. Por eso, es fundamental entender el contexto de la palabra de Dios antes de aplicarla a nuestras vidas hoy. Por ejemplo, no debemos interpretar Filipenses 4:13 como una garantía de que podemos conseguir cualquier cosa solo intentándolo. Claro, Dios tiene el poder de realizar milagros, pero ese no es el enfoque principal del versículo. Si yo jugara baloncesto contra LeBron James, ciertamente perdería. Entonces, ¿por qué no gano fuerzas para hacer todo lo que quiero?
Kelly Edmiston ofrece una introducción útil a la hermenéutica, usando Filipenses 4:13 como ejemplo. En el libro de Levítico, el pueblo de Dios acababa de ser liberado de la opresión en Egipto. Mientras Moisés guiaba a Israel, Dios les dio leyes para ayudarlos a construir una identidad basada en su relación con Él. Algunas de estas leyes alejaban intencionalmente a los israelitas de las prácticas paganas. Hoy en día, los cristianos, con excepción de los judíos mesiánicos, no siguen una dieta kosher, no evitan mezclar tejidos y generalmente se rasuran las patillas. Entonces, ¿por qué seguimos algunas leyes del Antiguo Testamento y no otras? Existe un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. A veces, el Nuevo Testamento permite cambios específicos, como cuando Marcos escribe: así, Jesús declaró puros todos los alimentos. Marcos 7:19. Otras veces, la Biblia dice que estamos liberados de las antiguas leyes judías y que no necesitamos seguir el sistema de sacrificios. Sin embargo, Jesús continúa condenando el adulterio, yendo aún más lejos, al decir que la lujuria es tan pecaminosa como el adulterio. Mateo 5:27-29. La prohibición de los tatuajes en el contexto bíblico nos lleva a reflexionar sobre las razones detrás de esta instrucción divina. Para comprender completamente el significado de esta prohibición, es crucial considerar el contexto histórico y cultural en el que fue dada. En la época en que estas palabras fueron escritas, la sociedad israelita estaba inmersa en prácticas religiosas y culturales que Dios consideraba abominables. Muchas de estas prácticas involucraban modificaciones corporales, incluyendo tatuajes, como parte de rituales de adoración a dioses paganos y prácticas de duelo por los muertos. Dios, en su sabiduría, dio estas instrucciones específicas a su pueblo para protegerlos de las costumbres paganas que los rodeaban, prohibiendo los tatuajes como parte de un llamado más amplio a la santidad y separación del pueblo de Israel del mundo a su alrededor. Esto nos lleva a preguntar si estas mismas preocupaciones y contextos culturales se aplican de manera igual a nosotros en la sociedad contemporánea. Al reflexionar sobre esta prohibición en el contexto moderno, debemos considerar si los tatuajes aún están asociados a prácticas religiosas o culturales que contradicen los principios bíblicos. Además, debemos examinar si la motivación detrás de nuestro deseo de hacernos tatuajes refleja una reverencia adecuada por nuestro cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo según las enseñanzas bíblicas. En última instancia, esta reflexión nos invita a discernir si los tatuajes en nuestra sociedad contemporánea aún representan un desvío de los valores y la santidad que Dios nos llama a mantener como sus seguidores. El término tatuaje no es claro en el hebreo bíblico. Algunas traducciones de la Biblia usan la palabra tatuaje para traducir un término hebreo que en realidad es más ambiguo. La palabra hebrea, caca, puede significar incisión o marca. Algunos estudiosos interpretan esta palabra como marca, lo que, en una interpretación literal, prohibiría hasta los tatuajes temporales de niños en ferias o escribir notas en la mano. Existe un gran debate sobre la aplicabilidad de ciertas leyes después del Nuevo Pacto. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos coinciden en que caca se refiere al acto de perforar la piel para introducir tinta, creando marcas permanentes. En aquella época, los tatuajes eran más propensos a causar infecciones y otros riesgos para la salud. Pero esa probablemente no era la principal razón por la cual el Antiguo Testamento los prohibía. ¿Por qué los israelitas no podían tatuarse? Muchas de estas leyes tenían el propósito de separar a los israelitas de las culturas paganas circundantes y ayudarlos a abandonar las costumbres egipcias.
Durante años, los comentaristas creyeron que la prohibición de los tatuajes estaba relacionada con la reverencia a la creación de Dios. Estudios indican que la prohibición podría referirse a la preservación de la dignidad humana. Muchos comentaristas conservadores dijeron que la ley que prohíbe los tatuajes tiene que ver con la violación de nuestros cuerpos, que son creación de Dios. Aunque esta posición es comprensible, ahora entendemos que esta ley probablemente buscaba proteger a los israelitas de asociarse con el culto pagano y ayudarlos a liberarse de su esclavitud. Históricamente parece que había dos prácticas principales relacionadas con los tatuajes en ese periodo. Algunos tatuajes estaban relacionados con la esclavitud, siendo utilizados para marcar esclavos en Egipto. Como Dios acababa de liberar a los israelitas de la esclavitud, nunca debían considerarse esclavos de Egipto nuevamente. Además, los rabinos judíos posteriormente asociaron los tatuajes con la idolatría y el paganismo. James Smith apoya la idea de que los tatuajes estaban ligados a prácticas de adoración pagana, mientras que Robert Jameson y otros creen que los tatuajes estaban asociados con la adoración de ídolos y eran un signo de apostasía. En este contexto, parece que Levítico no prohíbe todo tipo de tatuaje en el mundo moderno, ya que en nuestra cultura los tatuajes no tienen la misma asociación con idolatría o esclavitud. Por lo tanto, una buena interpretación hermenéutica muestra que el principio subyacente a este mandamiento no se viola con los tatuajes modernos. Sin embargo, antes de decidir si hacerse un tatuaje es bíblico o no, hay otras consideraciones que debemos tener en cuenta, ya que existen otros versículos bíblicos contra los tatuajes. Algunos cristianos creen que la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis 13, 16, 18 es una especie de tatuaje. Sin embargo, en Apocalipsis 14, 1 se dice que los 144,000 redimidos de la tierra tienen el nombre del Padre escrito en la frente. Una lectura literal podría sugerir que los justos también tendrían tatuajes en la cara. Hay muchas maneras de interpretar el Apocalipsis y, aunque es posible que algún día un orden mundial exija tatuajes, parece improbable que ese fuera el significado que Juan quiso transmitir. Incluso si fuera verdad, podríamos tatuarnos cualquier otra cosa que no fuera el 666 y estaríamos bien. De cualquier manera, no recomendaría tatuajes con el 666 por varias razones. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Él dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Aunque este pasaje se refiere a la inmoralidad sexual, el principio puede aplicarse a varias áreas de nuestras vidas, incluyendo tatuajes. Pablo está afirmando la importancia de nuestros cuerpos, y creo que debemos glorificar a Dios con los tatuajes que decidimos hacernos. Aunque no está claro si Pablo se refería a esto al escribir, los templos a menudo están decorados con alfombras y pinturas elaboradas, por lo que este pasaje no parece prohibir los tatuajes. En Isaías 49:16, Dios dice: «Te tengo grabada en las palmas de mis manos». Esto es metafórico, pero muestra una apertura a la idea de marcas en el cuerpo. Los tatuajes como marcas culturales también pueden verse de manera diferente dependiendo del contexto. En un artículo interesante de Trevin Wax, en el libro The Gospel Coalition, se cuestiona si los tatuajes son peores que el adulterio. El artículo cuenta la experiencia de misioneros en Tanzania que descubrieron que sus estudiantes cristianos creían que sería peor para un pastor hacerse tatuajes que cometer adulterio. Esto se debe a que, en esa cultura, los tatuajes están asociados con la brujería y los espíritus malignos, mostrando que estos espíritus tienen influencia sobre la persona. Debemos tomar en serio las opiniones de otros cristianos,
adoramos al mismo Dios que esos hermanos y hermanas, y tienen razón al decir que la práctica cultural del tatuaje en esa región podría perjudicar su testimonio y avergonzar a la Iglesia. Esto no significa que la moralidad sea relativa a las culturas, sino que, como cristianos, debemos cuidar nuestro testimonio. Diferentes contextos culturales requieren diferentes aplicaciones de los textos bíblicos y maneras de vivir las mismas verdades eternas. Los cristianos pueden mantener marcas culturales y étnicas no pecaminosas. El Evangelio, la Buena Nueva, es para judíos y gentiles, y esta inclusión es de enorme importancia teológica para Pablo. La carta a los Gálatas fue escrita principalmente para cristianos judíos, que estaban añadiendo las leyes judías y sus tradiciones a su conversión al cristianismo. Pablo deja claro que esto es incorrecto. Él dice: Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? Ante sus propios ojos, Jesucristo fue presentado claramente como crucificado. Solo quiero saber esto de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber creído lo que oyeron? Gálatas 3:1. Más adelante él escribe: ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. También menciona en 1 Corintios 8:9 que cuestiones como comer carne sacrificada a ídolos no deberían dividirnos. Los tatuajes podrían ser uno de esos temas grises. ¿Puedo tatuarme si soy cristiano? Si tú, como creyente, decides hacerte un tatuaje, hay algunos principios bíblicos a considerar. Incluso un tatuaje que glorifique a Dios debe hacerse con extrema discreción y sabiduría, ya que los tatuajes son permanentes. Más del 10% de las personas se arrepienten de haberse tatuado. Sé prudente al decidir dónde y qué tatuar. Los tatuajes aún presentan riesgos para la salud. El principio detrás de evitar tatuajes parece estar relacionado con la asociación con esclavitud, idolatría y paganismo. En el contexto actual, debemos asegurarnos de que nuestros tatuajes no estén relacionados con estos temas. Si te tatúas por idolatría, eso reflejará pecado. Si el tatuaje está relacionado con algo de lo cual Dios te ha liberado, no lo hagas. Gálatas 5:1. Si perjudicará tu testimonio o causará división, también debes evitarlo, especialmente si vives en una cultura que asocia tatuajes con el paganismo. 1 Corintios 8:13. En resumen, algunos cristianos pueden argumentar que las leyes levíticas contra los tatuajes existen porque Dios no quiere que violemos nuestros cuerpos. Esta posición tiene problemas y no explica bien el contexto. La investigación bíblica ha demostrado que la prohibición del Antiguo Testamento contra los tatuajes estaba probablemente asociada al paganismo y la esclavitud. Sin embargo, dado que en Occidente los tatuajes ya no tienen esas asociaciones, los cristianos deberían ser libres para hacerse tatuajes bien pensados que honren a Dios. Pueden ser marcas culturales y expresiones artísticas que pueden ser redimidas y disfrutadas por los cristianos bajo el nuevo pacto. Como dice Pablo sobre asuntos culturales que pueden dividirnos, no debemos ejercer ese derecho si causará división. Pero soportamos todo para no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. 1 Corintios 9:12. Al finalizar nuestra exploración sobre los tatuajes, una verdad fundamental emerge: la fe cristiana es dinámica y adaptable. A lo largo de la historia, las interpretaciones de las Escrituras han evolucionado y se han ajustado conforme la sociedad y la cultura cambiaban. Así, nuestra comprensión de los tatuajes y otras cuestiones contemporáneas debe basarse en un discernimiento profundo y reflexión cuidadosa, fundamentada en los principios eternos del amor, la justicia y la gracia de Dios.
Una lección importante de este estudio es la necesidad de discernir con sabiduría y sensibilidad en todas nuestras decisiones, incluidas aquellas relacionadas con expresiones personales como los tatuajes. A través de la oración, la reflexión y la consulta con la comunidad de fe, podemos buscar la orientación del Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen nuestro compromiso con Cristo y nuestro llamado a glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Recordemos que, a pesar de nuestras diferencias de opinión sobre cuestiones como los tatuajes, somos llamados a amarnos mutuamente y a mantener la unidad en Cristo. Que nuestra exploración de este tema nos inspire a cultivar una comunidad de fe inclusiva y compasiva, donde cada persona sea valorada y respetada como un hijo o hija amado de Dios, independientemente de sus elecciones personales o apariencia externa. Te invito a orar conmigo. Querido Padre Celestial, nos reunimos hoy en tu presencia con corazones llenos de gratitud y humildad. Te agradecemos por tu amor incondicional que nos envuelve en todo momento, por tu gracia que nos sostiene en los momentos de dificultad y por tu luz que ilumina nuestro camino en la oscuridad. Te pedimos que nos guíes y nos fortalezcas mientras nos sumergimos en tu presencia en este tiempo de oración. Señor, pedimos que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros mientras nos unimos en oración, que tu Espíritu nos llene de paz y consuelo y que nos guíe en la comprensión de tu voluntad para nuestras vidas. Permítenos sentir tu poderosa presencia mientras elevamos nuestras peticiones y preocupaciones a ti, confiando en tu sabiduría y amor perfecto para responder según tu voluntad. Padre Celestial, conoces los deseos de nuestros corazones y las necesidades de aquellos que nos rodean. Te pedimos que seas nuestro refugio y nuestra fortaleza en tiempos de prueba y que nos llenes de esperanza y fe en medio de los desafíos que enfrentamos. Que nuestras palabras y pensamientos sean agradables a tus ojos y que nuestras vidas reflejen tu amor y tu gracia en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo abordaste esta situación? ¿Y qué conclusiones sacaste de ella en relación a tu relación con Dios? Compartir nuestras experiencias y estrategias puede ser una fuente de apoyo y crecimiento personal. Anímate a compartir tus pensamientos. Espero que te haya gustado el video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale like y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el video llegue a más personas. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.